No, ¿es de PowerPoint? No, ¿verdad? Sí, no se puede usar. ¿Sí es de PowerPoint? No, porque necesita. Quiere quitar la barra de herramientas. Las reglas. Puedes poner. Es que no está en diapositiva. No está en diapositiva. No, es muy externo, es un poquito externo. A lo mejor si le reduces el 100%, exactamente. Le puedes poner 75 y quizá. Abajo, la de Zoom. Abajo de. No, ahí no. Ahí. No va un poco más de Ahí se ve más o menos. un poquitito más. Ahí está la más. Ahí está. Tenemos lentes. Entonces, No, pero yo que soy una sola. bueno, en la página 15 estamos, decía, en este subapartado que se refiere al enfoque cultural de la comunicación, y en la página 15 se señala esto: este desafío provino de lo que genéricamente podríamos llamar estudios culturales. Cultura se usa desde hace tiempo, pero no con la connotación política que tuvo a partir de su proliferación de estos estudios que devinieron en una cuasi disciplina e hizo explosión por sus programas y asociaciones. Entonces, este apartadito, este texto está en el enfoque cultural y se retoma de estos autores, y se señala esto que les leí hace un rato, de que el debate no se agotó. Así, para el trabajo en la Academia de Comunicación, la perspectiva cultural implica una contextualización del saber social en la vinculación con las nuevas necesidades, los nuevos modos de diálogo entre las ciencias sociales y naturales, la reconsideración de paradigmas o modelos transdisciplinarios, constructivismo, paradigma de la complejidad, entre otros, en una traducción de currículos no solo flexibles, sino abiertos a otros modos de producción de conocimiento que desde la universidad reciban reconocimiento y legitimación. Proponemos la formación de un profesional sensible a los cambios socioculturales del entorno, que tengan efectividad en problemas vinculados a la mediación cultural. Lo cultural en sentido canónico, señala aquí en la misma página 17, se reconoce como un legado de la Academia Inglesa, producido desde su periferia en el Midland inglés. Sin embargo, no puede aceptarse que haya una versión homogénea de los estudios culturales. Este tipo de estudios han sido diversos y específicos en determinados contextos. Coincidimos con Payne 2002, que cualquier reseña de evolución de los estudios culturales tiende a ser erróneamente coherente, aunque la referencia a la escuela belga suele ser un hecho indiscutible. Entonces, me parece que ese pues es una nota importante, porque está señalando un punto de referencia de donde se está pensando la construcción de la relación comunicación-cultura. La importancia de los estudios culturales para el campo de la comunicación, para el campo académico mexicano de la comunicación es algo más que fundamental. No es fácil centrar a los estudios culturales en temáticas dominantes, pero pueden ser nombrados desde sus intenciones críticas y emancipadoras. Los estudios culturales son más propiamente un archipiélago. De esta manera tocan a la comunicación, en principio, por el estudio de sus públicos y los fenómenos de configuración sociocultural, por el contacto e impacto de los medios, y en el camino han privilegiado 4 objetos de estudio: jóvenes, género, minorías y movimientos sociales. Entonces, igual aquí se puede observar que la referencia es Galindo, y que como que empieza a tener una orientación en el sentido de qué es lo que se comprende como temas de estudio en la relación comunicación y cultura. La historia del caso mexicano es más reciente. En el proceso de definición era necesario realizar los aportes y desarrollos de la sociología cultural y el uso de los estudios culturales en comunicación.
Y aquí, como ya se empieza a insistir en lo que ha pasado en México, se señala que el primer bastión de lo que puede llamarse estudios culturales en México se ubica en la UAM Xochimilco. Se destacan los primeros trabajos de Jorge González, los aportes de la revista Comunicación y Cultura, Trascendental Difusora del Pensamiento Gramsciano, la obra de Gilberto Jiménez y Alberto Cirese, quien fue uno de los principales difusores de Antonio Gramsci. La segunda generación la podemos ubicar en el occidente mexicano, por una parte el INTESO con la materia de estudios socioculturales, el programa Cultura de la Universidad de Colima, su importante revista Estudios sobre la cultura contemporánea. Después nuevamente se vuelve a insistir sobre los estudios culturales. Dice, los estudios culturales en comunicación han tenido una primera preocupación que ha sido la recepción de los medios masivos como un proceso complejo. Las obras de Morley, Lula, Jensen y Rosengren forman parte de una bibliografía anglo-básica para conceptuar los principales aportes. En América Latina, hablar de estudios culturales en comunicación ha incluido distintas teorías y marcos conceptuales como la teoría del consumo cultural de Canclini, la de los frentes culturales de Jorge González, la recepción activa de Burgos Séneca en Chile, el uso social de los medios de Martín Barbero y el modelo de las multimediaciones de Orozco. Hay otros ejemplos que nos muestran usos y formas no restrictivas a los medios, como el trabajo sobre cultura política, movimientos sociales de Galindo, sobre identidades juveniles de Reguillo, más recientemente los trabajos de Cornejo sobre espacios urbanos, y de alguna manera nos parece que el trabajo de la PESA sobre el bolero es un buen ejemplo de trabajo sistemático y mirada integral sobre los procesos de producción, expresión, recepción de un fenómeno cultural. Entonces, toda esta parte, aunque son referencias, como que van indicando el sentido y la orientación para el enfoque cultural de la licenciatura. Con base a lo anterior, el enfoque cultural de la licenciatura en Comunicación y Cultura de la UCM, que ahora es UACM, tendrá como líneas prioritarias para su reflexión y producción del saber en la formación de profesionales que den cuenta de la dimensión cultural de la comunicación, de manera especial en la Ciudad de México, la siguiente. Y aquí se pasa a describir comunicación, valores y cultura. Son varios incisos, pero donde se hace alusión a cultura y comunicación es en el inciso A. Lo que se tiene a principios del siglo XXI es un mosaico sociocultural, es lo que se señala. Uno de los temas más recurrentes en la investigación social es el estudio de las identidades sociales que entendemos como procesos socioculturales. En este horizonte interpretativo, la investigación social analiza el sistema de representaciones sociales como un conjunto de signos, narrativas y prácticas puestas en los contextos sociales y culturales. La forma como los habitantes dan sentido a su experiencia y a las cosas que les rodean, integrándolas a distintos ámbitos de su existencia: vivienda, vestido, ocio y tiempo libre, trabajo, traslados, rituales de comida, etcétera, que se configuran como discursos sociales que son observados por los estudios culturales de la comunicación. Impacto sociocultural de las tecnologías de información, la discusión sobre las implicaciones socioculturales de los nuevos medios de comunicación. Comunicación, cultura y ciudad. Las transformaciones de la Ciudad de México deben hacer emerger estudios e investigaciones que desde la óptica de la comunicación y desde la óptica de la educación y la cultura. Es decir que fui marcando, ya que hice la lectura un par de veces, tiene muchos errores de redacción, de dedo, ya los marqué, y de imprecisiones que ya con el paso del tiempo de cuando se escribió esto a la fecha ya han ido cambiando, como sería el caso de UCM a UACM, por ejemplo. Entonces ya lo marqué, para facilitar ya la tarea posterior de reestructuración y corrección de todos esos detalles. El área posible de trabajo se extiende al campo de la promoción de la cultura, gestión cultural y subáreas. Entonces,
dentro de la parte que se refiere al enfoque, tiene áreas y tiene ámbitos. Y en uno de los apartados de este tema es la dimensión crítica del aprendizaje, donde también se hace una referencia en cuanto a lo que implicaría para los estudiantes y los docentes trabajar y aprender desde esta relación. En los debates que ha sostenido la Academia de Comunicación y Cultura en la descripción de los rasgos propios del enfoque cultural en comunicación, hemos recuperado la dimensión crítica del conocimiento como una condición en la realización plena de las funciones educativas. Y aquí se hace toda una recuperación de autores como Gramsci, Habermas, en cuanto a la hegemonía, el sentido dialógico, etc. El pensamiento cultural, en el sentido de que lo comprendemos, tiene una genealogía inmediata crítica. Los datos leídos desde la Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad de la Ciudad de México nos parecen abarcadores e interesantes. Sin embargo, se aprecia en casi todos los casos una falta de énfasis en un enfoque más culturalista de los fenómenos. Esto es porque se hace un recorrido también sobre, es la parte del diagnóstico, donde se analiza la oferta que hay de carreras orientadas a la comunicación, se dan datos cuantitativos, se hace una revisión cualitativa también, como para diferenciar, creo que lo entiendo así, lo particular de la licenciatura que se está exponiendo en el plan de estudios. Se hace toda en este apartado de diagnóstico y perspectiva y diagnóstico de la oferta educativa. Se define el campo de trabajo del especialista en comunicación y cultura, viendo como los aportes de otras propuestas, los alcances y los límites, y se señala en la página 39 el campo de las organizaciones culturales, civiles, sindicales, gremiales, religiosas, empresariales y gubernamentales como parte de ese campo que se señala en el apartado. Se trata de alentar la participación de los licenciados en comunicación y cultura como mediadores y promotores de estrategias de comunicación en estos espacios. También se desempeñarán como gestores y planeadores de la comunicación y la cultura. Su inversión no será meramente instrumental, como de alguien que realiza tareas administrativas, sino sobre todo como diseñador y gestor del proceso de comunicación y cultura para facilitar la consecución de objetivos sociales y organizacionales. Aquí como que el sentido de este apartado alude a la dimensión práctica del enfoque, haciendo una clasificación por áreas y campos, y luego subáreas también. A estos campos hay que sumar los propios de una formación cultural que fortalecen la dimensión humanista, social de este profesional, como pueden ser la gestión cultural del que se desprenden áreas o subáreas. La gestión cultural, el gestor cultural es un campo muy vasto que supera por mucho a la difusión de la cultura. La gestión requiere un nivel de comprensión de los procesos culturales y tendencias que se desarrollan en el mundo de la cultura y el arte, y los nuevos enfoques de los estudios culturales en el ámbito internacional. La dimensión de comunicación de la cultura se refiere a los modos y formas de difusión de la cultura, en el que las disciplinas y herramientas de la comunicación son importantes para planear, construir y evaluar los procesos comunicativos en las instituciones culturales. Aquí a mí me surgió una pregunta, como iba yo leyendo y revisando, me quedaba la interrogante de pensar si la comunicación entonces se vuelve el medio y la cultura como fin. No lo sé, pero habría que pensarlo eso, porque de repente parece que así como una ola y el énfasis, y de repente ya no se sabe exactamente cuál es el sentido del énfasis de la cultura, que es todo cultura, al menos en lo que estoy aquí recuperando. La gestión de la cultura ha de introducirse con más intensidad en el sector comunicativo, prensa, medios, etc., intentando realizar su aporte y analizar los sistemas por los cuales exista una mayor articulación. De las tareas de este comunicador cultural destaca una mayor difusión y visibilidad de los proyectos culturales
intentando una presencia más activa y contemporánea a los sistemas de comunicación cultural. Sino, ya después, esta parte que era el diagnóstico, o sea, si vamos siguiendo más o menos la lógica con el esquema, que no sé si sea tan claro, pero después de la problematización, que es toda la primera parte, viene el diagnóstico, y entonces ahora viene una justificación, que es así como un poco más explícita, y dice: sino el responder urgente y seriamente a los retos que en materia de comunicación y cultura tiene el país. En este contexto, la emergencia de una licenciatura en comunicación se fundamenta en las necesidades de diálogo y en las especificidades socioculturales de la sociedad mexicana. La cultura, crecientemente diversificada y compleja de la sociedad mexicana, impone dar cuenta de que la dimensión cultural de la sociedad constituye una rica y cambiante articulación de imágenes y signos en permanente constitución. A ello cabe agregar que, de acuerdo con estudios culturales y generacionales, las narrativas institucionales también han cedido terreno frente a la configuración de complicidades en el espacio de la experiencia inmediata. Estamos en el apartado de elementos para la justificación desde un contexto nacional. Todo esto es como para señalar la pertinencia del enfoque de nuestra licenciatura. El cambio de gobierno ha generado también una serie de transformaciones en el campo de lo cultural. Aquí ya se está atravesando a focalizar desde la Ciudad de México. El objetivo de la UCM es la formación de profesionales con una orientación humanística, crítica y científica que sean capaces de enfrentar con éxito los retos culturales, sociales y políticos que plantea la sociedad contemporánea, y de sugerir alternativas a los problemas sociales y culturales más acuciantes, sobre todo en la Ciudad de México. Aquí ya entramos al apartado de los objetivos generales, y se distinguen objetivos de la academia con los objetivos del plan, aunque casi son iguales, con el objetivo de lograr el conocimiento integrado de la cultura, la sociedad y las tecnologías de la comunicación en sus distintos niveles, interpersonal, social, público, nacional, mundial. En todo ello se dará prioridad a las formas que adoptan la cultura y la comunicación en la Ciudad de México. Buscamos la formación de un profesional de la comunicación con una orientación cultural. Y aquí ya vamos a los objetivos de la licenciatura que les mencionaba que se diferencian. Asimismo, que pueda hacer una interpretación e intervenir con profundo sentido social en problemáticas comunicacionales que atiendan las necesidades específicas de los distintos grupos socioculturales, que puedan interpretar e intervenir en fenómenos de comunicación y cultura, culturas populares, imaginarios, urbanos, identidades colectivas, impacto cultural de los medios viejos y nuevos, con una perspectiva crítica a partir de una formación en las teorías críticas y en los estudios culturales y poscoloniales. Corresponde al perfil del egresado, y aquí se señala esto: fundamentar las diversas prácticas comunicativas en los procesos sociales y culturales en los que participen, comprender la relación entre lenguaje, cultura y comunicación como unidad integral, investigar con rigor diversos procesos de comunicación en el plano de la cultura y las dimensiones culturales de los fenómenos de comunicación, aquí como que es más claro ir y venir, integrar los saberes de distintas disciplinas en el campo de las ciencias sociales y de la cultura, para lograr un tema más complejo sobre los procesos de significación. Bueno, el perfil de egreso está organizado por conocimientos, habilidades y actitudes. Esto que acabo de señalar refiere al apartado de conocimientos. Y luego viene lo de actitudes: sensible a los fenómenos de la realidad social, atención a los cambios sociales y culturales, interés por el análisis de los fenómenos socioculturales, los discursos, mensajes y expresiones que sus actores producen, el rubro de habilidades, relacionar y aplicar las diversas teorías de la comunicación y de la cultura a fenómenos socioculturales concretos, aplicar los diversos métodos y técnicas de investigación de la comunicación y la cultura para intervenir en fenómenos concretos.
Después de esta parte, que es como la más discursiva, viene la estructura curricular y la descripción del mapa curricular. Entonces se habla aquí de un conjunto de recursos que proporcionan una formación integradora, amplían el horizonte cultural de los estudiantes y contribuyen a desarrollar su valoración e interés por el conocimiento, la ciencia y la cultura. Se hace la explicación por ciclos, se habla del ciclo de integración y su aporte, el ciclo básico, vienen ahí los objetivos de cada uno, y luego ya lo específico al ciclo superior. Se señala esto: el ciclo superior es el segundo de la formación, tiene una duración de 6 semestres, su objetivo central es la formación interdisciplinaria en comunicación, lenguaje y cultura. El binomio comunicación-cultura es de suyo una hipótesis, una apuesta por caracterizar la actividad de la comunicación cultural. Se plantean 3 niveles lógicos: uno general, comunicación y cultura; uno intermedio, metodología; y 2 de corte más empírico, dedicado a los campos profesionales y campos de acción social, comunicación aplicada, y el que se centra en las herramientas, instrumentos, códigos y lenguajes para producir mensajes, contenidos y expresiones que serían de práctica en medios. Cultura, en donde se estudian las principales teorías de la cultura, que son los ejes para que desempeñen sus actividades profesionales, asumiendo a la cultura como un campo de disputa de los significados de la realidad, de la historia y de los procesos sociales. Se estudian tanto las corrientes de estudios culturales en Europa y Estados Unidos, como en América Latina y México. Con ello, el estudiante accederá a los conceptos teóricos necesarios para orientar las producciones en comunicación, acorde con las imágenes culturales e identitarias de los grupos sociales. Los criterios de articulación en los ejes obedecen a un teórico que hace énfasis en las propuestas teóricas postestructuralistas, en especial el eje abunda en una formación de las anteriores propuestas conceptuales asociadas a la tradición francesa, postestructuralismo y deconstructivismo, y a los estudios postcoloniales. El segundo criterio es político-epistémico, construir una panorámica de las construcciones culturales a partir de las necesidades analíticas o comprensivas que impongan la definición de los objetos y sujetos de análisis o estudio, y no desde las herramientas desarrolladas por las distintas disciplinas del conocimiento social. Entonces, después viene hay un apartado de bibliografía entre la fundamentación y ya propiamente la estructura curricular. Al final ya no viene otro bloque de bibliografía, vienen algunas observaciones, me supongo, de la asesora que participó en la elaboración del plan, de Rosa María Torres, de la UPN. Ahí hay unas tareas pendientes que quedan, y viene el mapa curricular y otras especificaciones por cada eje. Pero bueno, de momento quizá no agoté todo, pero es lo que pude ver en esta revisión que hice. Me parece que la idea sería, o que esta revisión podría ayudar a pensar en otro nivel de trabajo que tendría que ver como la reestructuración o el planteamiento de lo que está aquí escrito a partir del trabajo que se va a pedir para la siguiente sesión, que es las aportaciones vía ponencias, que ya se envió la propuesta, y yo, como veía, esta segunda parte era identificar ya explícitamente como los distintos sentidos que tiene, porque por una parte de frente parece que fuera la relación medio-fin, que no queda como muy equilibrada, y que de pronto parece que la comunicación es un medio, o la cultura es un medio, y la otra el fin. El asunto de los sentidos, las orientaciones, las dimensiones y las particularidades y los campos, porque de pronto como que me queda la impresión en este momento de que está en todo y al mismo tiempo como que se pierde y no se precisa. Y sí logro identificar que hay como señalado, quizá no agotado, el asunto de dimensiones, de campos, la relación con la práctica, y finalmente
igual hacer un balance de las presencias y las ausencias teóricas. Yo creo que en este momento podríamos ver qué es pertinente, si todos los que están, o hay que integrar, o hay que repensar eso. Entonces, bueno, sería de momento la tarea en lo que va. Si sirve de algo, pues podríamos tomar un punto de partida para seguir pensando esto. Creo que es muy extenso además el punto, como parte del documento curricular, aun cuando sea muy denso, podría como estructurarse para que sea más preciso, porque de repente es abundante, muy abundante la información que se presenta. De mi parte sería por el momento. Vamos a dar un tiempo para comentar, hacer comentarios, preguntas, aportaciones y demás. Sería como un